olvidarme, ya me ha pasado algunas veces que me he olvidado. Estábamos viendo lo que son los cálculos de las matrices. Acá. Están viendo novela por ahí. Esperemos un momentito que se unan todos los compañeros. Profe. Perdón, me lo pasó con agua. Estabas preguntando algo, Duval. Duval, estabas preguntando algo. Lo que primero explicó de la permutación se refiere a lo mismo de aquí que está explicando. Sí. La permutación, o sea, les expliqué un poquito qué es la permutación para que entiendan bien la definición de lo que estamos viendo en matriz. Puede que ustedes no sepan qué significa permutar. El término permutar es un término que ustedes lo van a profundizar o lo van a aprender al detalle cuando vayan a ver estadística. Pero según tengo entendido, no han visto estadística. Entonces, para poder explicarle para poder explicarle la parte que estamos estudiando, obligadamente necesitan entender qué es una permutación. Por eso es que le hice la explicación de lo que es una permutación. ¿Sí? Es que por lo que al principio no lo entendí muy bien y ahorita sí los ejercicios que está explicando sí lo entiendo. Eso es normal. Eso es normal porque estás recién viendo definiciones nuevas. Pero ya cuando lo ves con números se hace más sencillo. Por eso es que trato de cubrir todos los aspectos posibles para que puedan entender esto. ¿Ya? Ya está bien, gracias, profe. Ya listo. Entonces continuamos. Ahora vamos a calcular esta matriz. Si aquí nosotros vamos a tener tres filas y tres columnas, ¿no? Como tenemos tres filas y tres columnas, ¿de qué maneras podemos combinar las tres filas y las tres columnas? Si estamos hablando de un análisis combinatorio, de una combinación, tenemos que son 9. Pues es 1, 1, 1, 1, 2, 1, tenemos 9 formas de combinar, pero si estamos hablando que es una permutación, entonces solamente tenemos 6 maneras de combinarlo. Por eso es importante tener la diferencia, tener clara cuál es la diferencia de qué es una permutación y qué es una permutación. La permutación toma elementos únicos pero sin repetir, en cambio la combinación sí los repite. Por ejemplo, el 1, 1 no lo analiza en una combinación. ¿Ya? Lo guardo. Ya recién acabo de generar el archivo de la primera participación. Entonces, voy a silenciarlo porque hay mucha acústica. ¿Ya? Ahora sí. Entonces vamos a calcular esta determinante. Entonces la determinante de A, ya sabemos que aquí sí está con los cachetes, en el ejercicio anterior le volé la cabeza a los cachetes, entonces ya ahora está más claro. Aquí está, vamos a calcular la determinante de esta matriz A. Aquí hacemos la primera diagonal. ¿Cuál es la primera diagonal? Es la diagonal principal, ¿no? Entonces, tomamos el primer elemento, entonces está considerando la primera fila,
y la primera columna. Entonces ponemos A1. ¿Qué multiplica? Me voy a la segunda, que es la diagonal. Ya no puedo tomar este elemento 1, 2, porque esta fila está considerada, entonces ya es como que se elimina. Entonces me voy a la siguiente, que es el A2, 2. Entonces multiplico A2, 2. Tengo un elemento de la segunda fila y de la segunda columna. Entonces ya no puedo tomar el A2, 3 ni la 3, 2, porque ya están consideradas. El único que me queda es el A3, 3. Entonces el producto de cada uno de sus elementos de la diagonal principal, y como está en el sentido de la diagonal principal, va a estar como positivo. Tomamos el siguiente, ya tomamos el A1, 1, ahora nos vamos con el A1, 2. El A1, 2, para la segunda permutación, los elementos que se analizan, aquí tenemos el 1, 1, 2, 2 y 3, 3, ahora vamos a hacer el 1, 2, y aquí tomamos el mismo sentido de la diagonal principal. Entonces, como va el sentido de la diagonal principal, el siguiente sería A2, 3. Entonces tomo A2, 3. Con esto ya tengo seleccionada la primera fila, la segunda fila, tengo la segunda columna y la tercera columna. ¿Cuál es el único elemento que me queda vivo? El elemento A3, 1. Entonces por eso considero, y si ustedes se dan cuenta, para el elemento A3, 1 me forma un triángulo que sale entre el A1, 2, el A2, 3 y el A3, 1. Se forma un triángulo. Un triángulo. Entonces, ya ahí tomé el segundo elemento. Va el tercer elemento, que es el A1, 3 de la permutación. Acuérdense que estamos hablando de una permutación. Aquí, en este elemento que tomamos, el A1, 3, no tenemos el otro, ¿no? Como no tenemos el otro, ya no podemos tomar los elementos de esta columna, de esta fila, ni de esta. Entonces, ¿nosotros cuál vamos a tomar? Nos vamos a la siguiente fila, porque ya no podemos tomar de la primera fila. Vamos a la segunda fila. La segunda fila, ¿cuál es? El A2, 1. Entonces, el A2, 1, y ahí tenemos seleccionada segunda fila, primera fila, segunda columna y tercera columna. ¿Cuáles son los elementos que nos queda? No podemos tomar el 2, 2 ni el 3, 1. Entonces, el único que nos queda es el A3, 2. Y ahí tomamos los elementos que se multiplican. Y con esto, si ustedes se dan cuenta, se forma otro triángulo. Otro triángulo. Entonces, ya con eso tomamos los tres elementos respecto al sentido de la diagonal principal, los que son positivos. Ahora vamos a ver los que son en sentido opuesto, o sentido contrario a la diagonal principal. Entonces aquí sería este menos, ¿sí ven? A menos. Empezamos con como estamos trabajando con la diagonal secundaria es A1, 3, entonces va a ser A1, 3, que multiplica A2, 2, y que multiplica A3, 1. Entonces ahí estamos tomando una fila, dos filas, tres filas. Aquí está una columna, dos columnas y tres columnas. Entonces ahí con eso ya estamos tomando. ¿Cuál más vamos a tomar? El siguiente, acá íbamos 1, 1, 1, 2, ahora vamos al revés. 1, 3, ahora va a ser A1, 2. O A2, 1, si lo quieren ver así también, ¿no? A2, 1, que vendría a ser este. Entonces, para este elemento, si estamos tomando, vamos a ir en sentido contrario a la diagonal principal. Entonces, el siguiente elemento va a ser el A2, 1. Entonces, tenemos A1, 2, que multiplica a A2, 1. Entonces, ya con esto está cerrado esta fila, está cerrada la segunda columna, está cerrada, como hemos tomado el 2, 1, está eliminada la primera columna, está ya seleccionada la segunda columna, y nos queda únicamente este elemento disponible. Entonces, este va a ser el elemento A3, 1. Entonces, aquí tenemos que forma también un triángulo. Un triángulo. Duval, ¿ibas a preguntar algo? Sí, profe, o sea, me hice un poco, me enredé, pero ¿no sería más fácil que las dos primeras filas aumentarlas abajo? Sí,
Eso es lo que tú estás diciendo es la regla de Kramer. Y la regla de Kramer no dice que vas a aumentar filas abajo, sino vas a aumentar Claro, filas esa y es. columnas para que se Sí. sea más extensiva. Eso se llama el método de Kramer. Y ese es, o sea, me saliera el mismo resultado igual, ¿verdad? Te va a dar el mismo resultado. Lo que pasa es lo que yo les mencionaba, que esta es la forma de cómo nace una determinante. Ya después, imagínate en la que estamos en el siglo XVII y tienen que calcular matrices para ver los volúmenes de venta que tienen en tres ciudades diferentes y tenemos matrices de 6 por 6 cada una y tenemos que calcular la inversa para despejar la ecuación y te vas a poner a hacer 6 veces la inversa y todo eso lo tienes que hacer a mano. Entonces se te hacía un trabajo que el que hacía esto de verdad era una persona que era totalmente matemática, o sea, sabía de multiplicar, sumar y tantas cuestiones. Y la matemática, yo algún rato les dije que es el objetivo de facilitar la vida, no complicarla. Entonces hubieron algunos estudiosos, perdón, que se pusieron a investigar cómo realizar este proceso de una forma más directa, y de ahí una de esas es el procedimiento de Kramer, que eso ya lo vamos a ver después, que consiste en aumentar hacer crecer la matriz y continuar haciendo estas operaciones. Entonces, también hay otros tipos de procedimientos de calcular la matriz, por ejemplo, se la puede calcular la determinante por el método de cofactores, que eso vamos a ver el día de mañana. Existe otra propiedad cuando son matrices de enorme dimensión, entonces son simplemente formas y procedimientos que fueron propuestos para calcular las matrices. Que en honor a la persona que propuso este procedimiento fue dada el nombre de la matriz. ¿Sí? Por eso Kramer fue un tipo que siempre dijo que observó que siguió un patrón, entonces dijo, hagamos de esta manera para encontrar la determinante. Ya, y nos dijeron, está bien. Por ahí hubo otro que dice, no, eso está muy tedioso, para matrices muy grandes eso es demasiado complicado, mejor hagámoslo de otra manera. Y eso es otro procedimiento. Pero en sí les estoy enseñando cómo es el procedimiento original, de cómo se calculan, perdón, los determinantes. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el segundo elemento, primero y segundo elemento de la diagonal secundaria, que está el primero y segundo. Ahora nos queda el primer elemento, que es el A1, 1, como estamos viendo en el sentido contrario, entonces va a ser con el signo negativo, menos A1, ya no puedo tomar ni esta fila, ni esta columna, entonces, ¿cuál me queda? Me quedaría, diría vamos a tomar el A22, sí, pero no puedo tomar el A22 porque este pertenece a la diagonal principal. Y no estamos trabajando en el sentido de la diagonal principal, estamos trabajando en el sentido contrario de la diagonal principal. Entonces, ¿cuál me va a tocar? El A23. Entonces, por eso tenemos el A23. Y entonces ya tenemos primera fila, tenemos segunda fila, tenemos primera columna y tercera columna. ¿Cuál me queda? Este elemento, el A32. Y con eso ya tengo cuál es el procedimiento genérico para encontrar una matriz de una determinante de una matriz de 3 por 3. Entonces aquí es lo que estamos viendo. Entonces de lo que hemos hecho, podemos argumentar que para expresar la determinante de A hay que considerar todas las permutaciones que existen entre 1, 2 y 3. Entonces son 6. La primera es 1, 2, 3, como vemos 1, 2, 3, que es una combinación par, que va en el sentido de la diagonal principal. Luego tenemos el A1, 1, 2, 3, pero ya estamos cambiando el orden de los elementos de columnas. Entonces, como ya cambiamos ese orden, entonces va a ser un elemento impar y aquí va a estar en contra aquí va a ser en contra de la diagonal principal o en el sentido de la diagonal secundaria. Aquí tenemos A1, 2, A2, 1, A3, 3, negativo también. Luego tenemos otro que es par, A1, 2, 2, 3, 3, 1, A1, 3, A2, 1, A3, 2, también que es par, y el impar que es A1, 3, A2, 2 y A3, 1. Entonces, estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son las 6
distintas combinaciones que se tienen, que es lo que hicimos en el cálculo anterior. Está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 formas distintas de multiplicar, que son, por eso les mencionaba que se analiza una permutación. Muy distinto que si fuera una combinación, tuviéramos más elementos que multiplicar. Pero no nos vamos a meter en ese detalle, de momento sepan lo que es una permutación. Cuando ya van a estudiar estadística, ahí van a aprender más a detalle qué es una combinación. ¿Ya? Entonces, ahora para verlo, todo esto, de una manera mnemotécnica. ¿Qué significa mnemotécnica? Que vamos a verlo de una forma más figurada, o sea, algo un poquito más visual, a manera de dibujos, para que quede un poquito más claro. Esto quizás al comienzo resulte... Me disculpan un ratito, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, como les decía, aquí vamos a ver de una manera más figurativa los elementos que intervienen en el cálculo de este procedimiento. Entonces, aquí vemos el determinante y cómo es seleccionado cada uno de los elementos para hacer las distintas combinaciones para multiplicar. La primera está dado por la diagonal principal, que es la línea roja. Ustedes pueden observar en la línea roja que está considerando el producto del primer elemento, el A11, con el elemento A22 y el elemento A33. ¿Por qué? Porque corresponde a la primera diagonal, y esto va con el signo positivo. El segundo elemento que considerábamos era el elemento A12, el que está aquí. Seguimos el sentido de la diagonal principal, que es A23. Como yo les decía, ya no se puede considerar este renglón, no se puede considerar este renglón, no se puede considerar esta columna ni esta columna. Entonces, ¿a cuál va a apuntar? Al 3, 1, al elemento 3, 1. Y esto, si ustedes observan, forma un triángulo. ¿Sí? Un triángulo que va a estar en este sentido. Luego, el elemento que nos queda, porque son 3 positivos y 3 negativos, el siguiente que nos queda va a corresponder al elemento 1, 3. Como decíamos, no podemos irnos hacia acá porque ya no hay elementos. Entonces, ya esta columna está descartada. Lo mismo esta fila. Entonces nos vamos a la siguiente fila, que es la segunda fila de la primera columna. Entonces, hacemos el primero por el lado 1. Y este a su vez ya está cerrado ya está cerrado está cerrado esta fila, y lo único que nos queda es el A32. El único que nos queda disponible para multiplicar. Entonces, y ahí con eso formamos otro triángulo. Esta es una forma mnemotécnica, por decirlo así, o sea, una forma más visual de cómo se hacen los cálculos para encontrar las determinantes. Que lo vamos a también a ver en Excel, que eso se hace rápido. Aquí tenemos, en el lado de acá, como va en el mismo sentido de los elementos de la diagonal principal, todos sus cálculos se suman. En cambio, van a ser negativos cuando la diagonal está en contra de la diagonal principal o siguiendo el sentido de la diagonal secundaria con sus respectivos triángulos. Es lo que menciona. Entonces aquí la diagonal principal ya no es esta de aquí, ya no la seleccionamos, sino vamos a seleccionar la diagonal secundaria, que es 1, 3, 2, 2 y 3, 1. Aquí tenemos la diagonal secundaria. Entonces, ya considerado esto, empezamos con esto, pero ya vamos a ir en sentido contrario, ya no vamos a ir hacia la derecha, sino que vamos a ir hacia la izquierda. Y obviamente este elemento va a ir restando. Entonces va a ser A1, 3 por A2, 2 por A3, 1. Y esto que resta al siguiente elemento, 1, 2, A1, 2, este 1, 2 multiplica, seguimos el mismo sentido de la diagonal secundaria, va a ser el A2, 1,
2, 1. Entonces ya he seleccionado en la primera fila, la segunda fila, tengo la segunda columna, y tengo la primera columna, el único que me queda disponible es el A33. Y aquí también vemos que se conforma un triángulo, ¿sí? Aquí se conforma un triángulo y con eso ya tenemos el siguiente elemento. Luego, hacemos lo mismo con el elemento que viene. Ya no podemos tomar acá, entonces se cierra esta columna y se cierra esta fila. El elemento que tenemos disponible es el A23, entonces hacemos en este sentido, y de ahí se cerró ahora esta fila, esta columna, perdón, y esta fila, el único elemento que nos queda disponible es el A32, y ahí, si vemos, se forma otro triángulo. Y estas son las distintas formas de combinar para identificar el cálculo de una matriz, de un determinante de una matriz de 3 por 3. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Ya vamos a ver el ejemplo con un producto, ya con números. Aquí el determinante es 3, 2, menos 3, 7, menos 1 y 0, 2, menos 4 y 5. Entonces hacemos el primero que es la diagonal principal, 3 menos 1 y 5, más, luego va a ser 2, 0 y 2, 2, 0 y 2, ¿sí ven? Luego va a ser más, aquí por el tema del signo fue que puse primero el 7, pero sería más, menos 3 por 7 y por menos 4, deben ser menos, la diagonal secundaria, que va a ser menos 3 por menos 1 y por 2, menos 3 por menos 1 y por 2, menos, va a ser 2 por 7 y por 5, 2 por 7 y por 5, y menos, aquí he puesto el 0, es por el tema del signo, menos, aquí va a ser 3 por 0 y por menos 4. Calculamos esto, nos da menos 7. Entonces con esto es lo que vemos el día de hoy, que cuando la matriz, vamos a ver que si tenemos matrices de mayor dimensión, vamos a aplicar otra metodología que se llama el método de las PAES, que es una técnica diferente, que cuando tenemos matrices de orden superior en el cual queremos encontrar la determinante. Como les dije, la ventaja de ahora es que tenemos la computadora, y con la computadora podemos hacer un sinnúmero de cálculos que anteriormente se veían casi imposible. Voy a vaciar esa matriz acá, para que la vean. Entonces voy a vaciar acá, tenemos 3, 2 y menos 3, rapidito, 3, 2 y menos 3. El otro elemento es 7 menos 1 y 0, 7 menos 1 y 0. El otro elemento es 2 menos 4 y 5, 2 menos 4, 2 menos 4 y 5. ¿Ya? Entonces, para calcular, simplemente pongo igual m determinant, esa es la fórmula de la determinante, selecciono la matriz y le doy Enter. Y me sale que es menos 7. ¿Sí? Es sumamente rápido hacerlo en Excel. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. Si no hay preguntas, continúo entonces. Bueno, ustedes tienen clase a las 12, ¿no? Todavía faltan 7 minutos para las 12. 5 faltan, profe. 5. Ya, 5 minutos para las 12. Entonces vamos, ya a manera de término general, vamos a ver las propiedades de las determinantes. Van a ver ustedes que son algunas. Estas propiedades ya las vamos a analizar en la siguiente clase. Aquí se las voy a mostrar, que son algunas propiedades.
que esto vamos a utilizar para poder calcular también el método de cofactores. Bueno, nos vamos a quedar hasta allí, en honor al tiempo, para que puedan, para los que tienen alguna necesidad, puedan ir en este momento a cubrirla. Nos vemos el día de mañana, perdón, con ustedes nos vemos el día jueves. Y para el día jueves ya les tomo la lección. No alcancé a subirla, pero ya está, ya para el día jueves ya la pueden dar con calma. Y ahí tienen unos días más para seguir practicando. Estudien para la lección y espero... ¿Esto también va a tomar en la lección o no? No, esto no incluye, esto ya es la segunda unidad. Es hasta lo que vimos el día viernes. Es hasta lo que vimos el día viernes. Esto no va. Ya, está bien, gracias. Ya, ok. Entonces nos vemos el día jueves. Pasen bien.